Buenos días, niños. Hoy vamos a continuar con los viajes misioneros de Pablo. Antes de dar inicio a esta lección, vamos a dirigirnos en oración a Dios, para lo cual les pido que cerremos nuestros ojitos y con mucho respeto y reverencia nos vamos a dirigir a Dios. Querido Padre, queremos darte gracias porque hasta el día de hoy has tenido cuidado de nosotros, de nuestras familias. Y como cada domingo queremos seguir creciendo espiritualmente, aprendiendo más de tu palabra y en este caso de la vida de Pablo y cómo es que él, a pesar de las circunstancias, hablaba a otros de Jesús para que en nombre de él puedan ser salvos. Señor, que no haya ningún tipo de distracción y danos entendimiento y disposición de nuestro corazón para poder recibir y poner en práctica aquello que hoy nos quieres enseñar. Todo esto te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a ver la continuación del segundo viaje misionero de Pablo, pero también ya el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. En este caso es cuando Pablo regresa a Antioquía. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos del 19 al 28. Vamos a entonar una bonita canción que debemos nosotros tener en cuenta que cuando nosotros entonamos un himno, un coro, es muy importante tener en cuenta las letras. Hay que cantar con entendimiento y hay himnos, coros que son de adoración, palabras de gratitud hacia Dios, pero al igual que el coro que vamos a entonar el día de hoy, en esta ocasión más bien es una oración, una súplica que nosotros vamos a realizar en representación o tomando en consideración a, a nuestra ciudad, al lugar donde vivimos, para que el Señor, en su infinita misericordia y amor, también se acuerde no solamente de nosotros y de nuestra familia, sino también de nuestra ciudad. Entonces, yo les voy a leer y después vamos a entonar juntos. Les invito a que cantemos juntos. Los que ya saben leer, entonces van leyendo y van entonando esta canción. Y los que no, en todo caso, traten de escuchar y tal vez en una próxima oportunidad podemos volver a cantar esta canción. Ya saben que tenemos que hacerlo con mucho respeto. Dice, ayúdame a mirar con tus ojos. En este caso, cuando dice tus ojos, se refiere a los ojos de Dios. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos a utilizar un pequeño acompañamiento que he encontrado. Entonces, vamos a dar inicio juntos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz
paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Muy bien, ahora vamos a continuar con la lección. Pablo partió en barco del puerto de Cencrea, cerca a Corinto, acompañado de Aquila y Priscila. Vamos a poner la pantalla un poquito más grande. Aquí tenemos un mapa. En este mapa vemos que el punto de partida de su viaje fue de Antioquía se dirigió a Derbe, de Derbe fue a Listra, de Listra a Iconios y de Iconios a otra ciudad que también se llamaba Antioquía. Después se dirigió a Troas, a Neápolis, a Filipos, Berea, Atenas, Corinto y ahora estamos viendo que de Corinto se dirige a Éfeso. Se dirigieron entonces a Éfeso, una de las principales ciudades romanas en la costa de Iconia. Pablo fue a Éfeso y estuvo en la sinagoga conversando y enseñando a los judíos. Ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, pero él se negó. Sin embargo, les prometió diciendo, volveré si Dios quiere. Hay que tener en consideración que los viajes que realizaba Pablo no eran viajes de paseo, de diversión, sino que todos los viajes que realizaba Pablo era para poder predicar el evangelio de la salvación por medio de la vida, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, en cuyo nombre podemos cada uno de nosotros y somos salvos. Entonces, Pablo estaba convencido de que Dios lo estaba llamando para viajar y seguir predicando este evangelio a otros lugares. Sin embargo, les dijo que volvería si Dios quiere. Es decir, cuando las cosas están en la voluntad del Señor, si es Dios quien quiere que hagamos tal o cual cosa, entonces va a ser de esa manera. Dios quiere que hablemos y enseñemos a otros sobre el Señor Jesucristo con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia significa con una buena actitud en el momento correcto y de la forma correcta. Pablo luego se subió a un barco dejando a Aquila y Priscila en Éfeso. El barco partió y se dirigió, habíamos visto en el mapita anterior que había llegado desde Corinto a Éfeso, y ahora desde Éfeso se dirigía a Cesarea. Mientras Pablo estaba regresando, un judío llamado Apolos, de la ciudad de Alejandría, en Egipto, llegó a Éfeso. Él era un hombre culto. ¿Qué significa un hombre culto? Que tenía mucha educación, que había leído muchos libros, que se había preparado mucho y tenía un conocimiento profundo de las escrituras. En este caso, ¿qué escrituras? De la palabra de Dios. Él enseñó acerca de Jesús, pero solo sabía sobre el bautismo de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Recordemos, era el primo de Jesús. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon en la sinagoga, lo invitaron a su casa y le hablaron más sobre Jesús y el camino a Dios a través de él. Aquí también estamos viendo entonces, primero habíamos visto la actitud de Pablo de hablar acerca del Señor Jesús y ahora hemos visto cómo Priscila y Aquila invitan a
a Apolos a su casa para poder hablarle y enseñarle más sobre Jesús. Entonces esa tiene que ser nuestra actitud también. Dios quiere que hablemos, en este caso, a nuestros familiares, a nuestros amigos, si es que tenemos contacto con ellos, porque sabemos que ahorita estamos todos en un aislamiento. Entonces a las personas que están cerca a nosotros, con las palabras que tengamos y con el conocimiento que tenemos nosotros acerca del Señor Jesús, debemos hablarles. Dios quiere que hablemos y enseñemos a otros sobre el Señor Jesucristo con diligencia. Bueno, vamos a continuar. Apolos era un talentoso orador. ¿Qué significa? Orador es la persona que habla en público, no tiene miedo, no tiene vergüenza y lo hace muy bien. Bueno, Apolos era un talentoso orador. ¿Pero para qué? Para discutir con la gente y compartir su fe. ¿Su fe en quién? En el Señor Jesucristo. Cuando Apolos decidió ir a la región alrededor de Corinto, para ayudar enseñando a los cristianos en Éfeso escribieron una carta preguntando a los discípulos si debían recibirlo. ¿Por qué? Porque no habían conocido ni habían escuchado acerca de Apolos. Entonces, para saber si es que, no olviden de que en el tiempo de Pablo, los cristianos eran perseguidos e incluso hasta eran torturados y eran muertos. Entonces, en este caso, preguntaron si es que debían recibir a Apolos. Cuando llegó, él fue de gran ayuda para los cristianos allí. Él discutió con firmeza con los judíos que no creían en Jesús. Como ya sabíamos, era un buen orador. Y esto se hacía públicamente. Entonces Apolos demostraba con las Escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Salvador del mundo. Entonces aquí vemos, primero hemos visto a Pablo, luego hemos visto a Priscila y Aquila, también hemos visto a Aquila y Priscila, y ahora estamos viendo cómo también Apolos, ¿no? Predica a otros, habla a otros de Jesús. Dios quiere que hablemos y enseñemos a otros sobre el Señor Jesús con diligencia. Aquí tenemos otro mapa. Mientras tanto, entonces acá tenemos el viaje que había hecho a Cesarea, ¿no? Y de ahí a Jerusalén. Mientras tanto, el barco de Pablo se detuvo en Cesarea y de allí viajó a Jerusalén. En Jerusalén fue recibido por la iglesia y les contó lo que había sucedido en su viaje. Aquí Pablo, nuevamente al retornar, les comparte, ¿no? Les comparte a los cristianos de cómo es que él está pasando y cuáles son los acontecimientos que le ocurren y cómo él también, ¿no? A través de estas experiencias va creciendo más en el Señor. Porque Dios quiere que hablemos y enseñemos a otros sobre el Señor Jesucristo con diligencia. De Jerusalén, Pablo regresó a Antioquía. Aquí vemos nuestro mapita, ¿no? De Jerusalén, acá está Jerusalén, regresa a Antioquía en Siria. Y de nuevo, fue recibido por los cristianos y allí compartió sus aventuras con ellos. Después de estar un poco tiempo en Antioquía, Pablo continuó viajando de un lugar a otro, hacia toda la región de Galacia y Frigia, animando y fortaleciendo a todos los discípulos. Porque Dios quiere que hablemos y enseñemos a otros sobre el Señor Jesucristo con diligencia. El versículo para el día de hoy les voy a leer y vamos a repetirlo tratando de memorizarlo. Hechos capítulo 18, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A ver, nuevamente lo voy a repetir y ustedes traten de acompañarme con los que sepan leer y los que no, traten de memorizar. Hechos capítulo 18, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sabemos que estamos en un tiempo bastante difícil en el que tenemos mucho temor, pero no olviden que el llamado y la invitación del Señor es a que, sin importar las circunstancias, compartamos y hablemos a otro de esa preciosa salvación por medio del Señor Jesucristo. Bueno, niños, que Dios los bendiga, cuídense mucho y ya saben que tenemos que volver a encontrarnos el próximo domingo.